Consideramos mayormente en el sentido de que la gente de algún modo no nos valoriza bastante, o no piensa bastante en nosotros, o no es bastante cuidadosa con nosotros. Para eso encontramos muchas palabras. Esta es una importantísima faceta de la identificación y es muy difícil librarse de ella. Algunas personas están plenamente en su poder. En cualquier caso, es importante observar la consideración. Para mí personalmente, al comienzo, la idea más interesante era la del recuerdo de sí. Simplemente no podía entender cómo la gente podía pasar por alto tal cosa. Toda la filosofía y toda la psicología europeas fallaron precisamente en ese punto. Hay vestigios de enseñanzas más antiguas, pero están tan bien disfrazadas y ubicadas entre cosas menos importantes que ustedes no pueden ver la importancia de la idea. Cuando tratamos de tener presentes todas estas cosas y observarnos, llegamos a la clarísima conclusión de que en el estado de conciencia en el que nos hallamos, con toda esta identificación, consideración, emociones negativas y ausencia de recuerdo de sí, estamos realmente dormidos. Solo imaginamos que estamos despiertos. De modo que cuando tratamos de recordarnos, eso significa solamente una cosa. Tratamos de despertar. Y despertamos por un segundo, pero luego nos dormimos otra vez. Este es nuestro estado del ser, de modo que estamos realmente dormidos. Solo podemos despertar si corregimos muchas cosas en la máquina y si trabajamos muy persistentemente sobre esta idea de despertar, y durante largo tiempo. ¿El dolor físico fuerte deforma nuestras ideas mentales? Ciertamente. He aquí por qué no podemos hablar de eso. Cuando hablamos del hombre en su estado normal. Entonces podemos hablar de obtener estas nuevas funciones, la conciencia, etc. No pueden tomarse casos excepcionales porque deforman todo el cuadro. En conexión con eso, hay muchas cosas interesantes. Este grupo que encontré en Moscú usaba metáforas y parábolas orientales, y una de las cosas de la que gustaban hablar era de la prisión, que el hombre está en prisión. Por tanto, ¿qué puede desear? ¿Qué puede anhelar? Si es un hombre más o menos sensible, puede desear una sola cosa: escapar. Pero incluso antes que pueda formular este deseo, que quiere escapar, debe tomar conciencia de que está en prisión. Si no comprende que está en prisión, no puede desear escapar. Entonces, cuando formula este deseo, empieza a comprender las posibilidades de fuga y entiende que, por sí mismo, no puede escapar, porque es necesario cavar debajo de los muros y cosas por el estilo. Comprende que, en primerísimo lugar, debe contar con algunas personas que deseen escapar con él, un pequeño grupo de personas. De modo que comprende que tal vez pueda escapar cierta cantidad de personas, pero no todas pueden escapar. Una no puede y todas no pueden, pero un número pequeño de personas puede. Además, ¿en qué condiciones? Aquel llega a la conclusión de que es necesario tener ayuda. Sin ayuda no pueden escapar. Deben tener mapas, limas, herramientas, etc., por lo que deben contar con ayuda exterior. Esta es exactamente, casi literalmente, la posición del hombre. Podemos aprender cómo emplear las partes de nuestra máquina que no usamos. Esta prisión significa realmente que estamos sentados en la cocina y el sótano de nuestra casa y no podemos salir. Uno puede salir, pero no por sí mismo. Sin escuela, uno no puede. Escuela significa que hay personas que ya están escapando o, en cualquier caso, están preparándose para escapar.
La escuela no puede empezar sin ayuda de otra escuela, sin ayuda de los que escaparon antes. De ellos podemos obtener ciertas ideas, cierto plan, cierto conocimiento. Estas son nuestras herramientas. Repito, todos no pueden escapar. Hay muchas leyes contra ello. Para plantearlo con sencillez sería demasiado perceptible y eso produciría de inmediato una reacción de las fuerzas mecánicas. ¿El deseo de escapar es instintivo? Ouspensky. No, solo es instintivo el trabajo interior del organismo. Debe ser intelectual y emocional, porque la función instintiva pertenece realmente a las funciones inferiores, las físicas. Aún, en algunas condiciones, puede haber un deseo físico de escapar. Suponga que hace demasiado calor en la habitación y sabemos que afuera hace frío. Ciertamente podemos desear escapar, pero comprender que estamos en prisión y que es posible escapar requiere razón y sentimiento. Parece difícil, sin mayor observación de sí, saber cuál es su objetivo al escapar. Ouspensky. Sí, ciertamente. La prisión es solo un ejemplo. Para nosotros, la prisión es nuestro sueño y, sin metáforas, queremos despertar cuando comprendemos que estamos dormidos. Esto debe comprenderse emocionalmente. Debemos entender que en el sueño, somos inútiles. Algo puede suceder. Podemos ver imágenes de la vida, ver por qué las cosas ocurren de un sentido u otro, cosas grandes y pequeñas, y comprender que ello ocurre porque las personas están dormidas. Naturalmente, durante el sueño, nada pueden hacer. Usted sabe que, en relación con estas ideas y estos métodos, vivimos en un tiempo más bien extraño en un sentido, porque las escuelas están desapareciendo rápidamente. Hace 30 o 40 años era posible hallar muchas clases de escuelas que ahora prácticamente no existen o son mucho más difíciles de hallar. ¿Están desapareciendo en Oriente igual que en Occidente? Ouspensky. Me refiero a Oriente, por supuesto. En Occidente cesaron de existir hace ya mucho tiempo. Pero pienso que mejor tendríamos que hablar de las escuelas por separado. Es un tema interesantísimo, porque no sabemos cómo efectuar las divisiones correctas. Hay diferentes clases de escuelas. Cuando por primera vez se trata de observar, ¿es mejor escoger un montón de ocupaciones breves que enfrascarse en prolongadas ocupaciones? ¿Eso contribuye a una diferencia? ¿Constituye una diferencia? Ouspensky. No. Usted debe tratar de observarse en diferentes condiciones, no solamente en las mismas condiciones. Entonces, ¿es bueno analizar después? Ouspensky. No. Hablando en general, al comienzo y durante largo tiempo no debe haber análisis. A fin de analizar, usted debe conocer las leyes, porque las cosas sucedieron de ese modo y no pudieron suceder de otro. De manera que antes que conozca las leyes, es mejor que no trate de analizar. Limítese a observar las cosas como son y trate de clasificarlas más o menos en funciones intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. Cada una de estas funciones tiene su propio centro o mente, a través del cual se manifiesta. En conexión con las funciones y estados de conciencia y desde el punto de vista de su evolución posible, el hombre se divide en 7 categorías. Las personas nacen solo en una de las 3 primeras. La persona, en quien predomina la función instintiva o motora, y en quien están menos desarrolladas las funciones intelectuales y emocionales, se llama hombre número 1.
Pero si la función emocional predomina sobre las otras funciones, se llama hombre número 2. Y si predomina la función intelectual, es el hombre número 3. Más allá de estas tres clases de hombres, pero no nacido como tal, está el hombre número 4. Esto significa el comienzo del cambio, principalmente en la conciencia, pero también en el conocimiento y la capacidad de observación. Luego sigue el hombre número 5, que ya ha desarrollado en sí mismo el tercer estado de conciencia, esto es, la conciencia de sí, y en quien trabaja la función emocional superior. Después viene el hombre número 6 y finalmente el hombre número 7, que tiene plena conciencia objetiva y en quien trabaja la función intelectual superior. ¿Cómo puede reconocerse un hombre superior a nosotros cuando no sabemos qué buscar? Ouspensky. Cuando sepamos mejor qué nos falta, cuáles son las cosas que nos atribuimos pero no poseemos. Empezaremos a ver algo acerca de eso, aunque concretamente podamos distinguir personas de un nivel superior solo por su conocimiento. Si ellas saben algo que no sabemos, y si nos damos cuenta que nadie más lo sabe, y que no podría aprenderse de ninguna manera corriente, eso puede servir de guía. Traten de pensar un poco acerca de las características de estas 7 categorías del hombre. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las características generales del hombre número 1, del número 2 y del número 3? Primero de todo, el sueño. El hombre número 1, número 2 y número 3, antes de empezar a estudiarse en conexión con algún sistema que le dé la posibilidad del estudio de sí, pasa toda su vida en el sueño. Esta es la primera característica del hombre número 1, número 2 y número 3. La segunda característica es el hecho que, aunque tienen muchos yoes distintos, algunos de estos ni siquiera se conocen entre sí. El hombre puede tener actitudes, convicciones y criterios enteramente claros y, por otro lado, convicciones, criterios y gustos y rechazos enteramente diferentes. Y uno de ellos no conocerá al otro. Esta es una de las principales características del hombre número 1, número 2 y número 3. Los hombres están muy divididos y no lo saben ni lo pueden saber, porque cada uno de estos yoes conoce solo ciertos yoes que encuentra por asociación. Otros yoes permanecen totalmente desconocidos. Los yoes se dividen según las funciones. Son yoes intelectuales, emocionales, instintivos y motores. En torno de sí conocen algo, pero más allá no conocen nada. De modo que hasta que el hombre empiece a estudiarse con el conocimiento de esta división, jamás podrá llegar a entender correctamente sus funciones o reacciones. Este sueño del hombre y esta ausencia de unidad en él crean otra característica importantísima, y esta es la completa mecanicidad del hombre. El hombre, en este estado, el hombre número 1, número 2 y número 3, es una máquina controlada por influencias externas. No tiene posibilidad de resistir estas influencias externas, ni posibilidad de distinguir una de otra, ni posibilidad de estudiarse aparte de estas cosas. Se ve siempre en movimiento, y tiene la vieja y fuertísima ilusión de que está en libertad de ir a donde quiera, que puede desplazarse según su deseo, e ir a la derecha o a la izquierda. No puede hacer esto. Si se desplaza a la derecha, eso significa que no podría moverse hacia la izquierda. La voluntad es una idea enteramente equivocada. No existe. La voluntad solo puede existir en el hombre que tiene un yo controlador,
Pero mientras aquel tenga muchos yoes diferentes, que no se conozcan uno al otro, tiene otras tantas voluntades diferentes. Cada yo tiene su propia voluntad. No puede haber otro yo ni otra voluntad. Pero el hombre puede llegar a un estado en el que adquiera un yo controlador y en el que adquiera la voluntad. Puede alcanzar este estado solamente desarrollando la conciencia. Estos son los rudimentos de los principios de este sistema. Ahora solo quiero decir una cosa más. Empezamos con la psicología, el estudio de uno mismo, de la máquina humana, de los estados de conciencia, de los métodos de corrección, de las cosas, etc. Pero al mismo tiempo, una parte importante del sistema está consagrada a las doctrinas de las leyes generales del mundo, porque no podemos siquiera entendernos si no sabemos algo de las leyes fundamentales que están detrás de las cosas. El conocimiento científico corriente no es suficiente para esto, porque, así como cuestiones tan importantes como la ausencia del recuerdo de sí fueron pasadas por alto en psicología, de igual modo nuestra ciencia olvidó o nunca supo las leyes fundamentales sobre las que se basa todo. Como dije, todas las cosas en el mundo, grandes o pequeñas, en toda escala, se basa en dos leyes fundamentales, que en este sistema se llaman la ley de los tres y la ley de los siete. La ley de los tres, en una breve descripción, significa que tres fuerzas entran en toda manifestación, en todo fenómeno y en todo acontecimiento. Se llaman, pero estas son solo palabras porque no expresan sus cualidades, positiva, negativa y neutralizante, o activa, pasiva y neutralizante, o más aún simplemente pueden llamarse primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza. Estas fuerzas entran en todo. En muchos casos entendemos la necesidad de dos fuerzas, que una fuerza no puede crear una reacción, una acción, que hay acción y resistencia. Pero, por lo general, no estamos conscientes de la tercera fuerza. Esta se conecta con el estado de nuestro ser, el estado de nuestra conciencia. En otro estado seríamos conscientes de ella en muchos casos en los que ahora no la vemos. A veces podemos encontrar ejemplos de la tercera fuerza en el estudio científico corriente. Por ejemplo, en la química y la biología podemos hallar la necesidad de una tercera fuerza en la creación de los acontecimientos y fenómenos. Empezamos con el estudio de la psicología. Después hablaremos más acerca de las tres fuerzas y podremos hallar algunos ejemplos de su interacción. Pero es mejor estar preparado y acostumbrarse ahora a la idea de la necesidad del estudio de estas tres fuerzas. La ley de los siete debe también describirse brevemente. Significa que ningún proceso marcha en el mundo sin interrupciones. Para ilustrar esta idea, tomemos cierto periodo de actividad en el que aumentan las vibraciones. Supongamos que empiezan a 1000 vibraciones por segundo y aumentan a 2000 vibraciones por segundo. Este periodo se llama una octava, porque esta ley se aplicaba a la música y el periodo se dividía en 7 notas y una repetición de la primera nota. La octava, particularmente la octava mayor, es realmente un cuadro o una fórmula de una ley cósmica, porque en los órdenes cósmicos, dentro de una octava, hay dos momentos en los que las vibraciones bajan por sí mismas. Las vibraciones no se desarrollan regularmente en la octava mayor. Esto se demuestra mediante los semitonos faltantes. He ahí por qué nos dijeron que es un cuadro de una ley cósmica. Pero esta ley nada tiene que ver con la música. La razón de por qué es necesario entender la ley de los siete es que ésta juega un papel importantísimo en todos los acontecimientos. Si no existiese la ley de los siete, en el mundo todo marcharía hacia su conclusión final, pero debido a esta ley todo se desvía. Por ejemplo, si empezase a llover, seguiría sin parar.
Si empezasen las inundaciones, lo cubrirían todo. Si empezase un terremoto, proseguiría indefinidamente. Pero se detienen debido a la ley de los siete, porque, ante cada semitono que falta, las cosas se desvían. No marchan por líneas rectas. La ley de los siete explica también por qué no hay líneas rectas en la naturaleza. En nuestra vida y en nuestra máquina, todo se basa también en esta ley. De modo que la estudiaremos en el trabajo de nuestro organismo, porque hemos de estudiarnos no solo psicológicamente, no solo en conexión con nuestra vida mental, sino también en conexión con nuestra vida física. En nuestros procesos físicos encontramos muchos ejemplos del accionar de esta ley. Al mismo tiempo, la ley de los siete explica que, si se conoce cómo y en qué momento hacerlo, puede darse una percusión adicional a una octava y mantenerse la línea recta. En la actividad humana, podemos observar cómo las personas empiezan a hacer una cosa y luego de un tiempo hacen una cosa enteramente diferente, llamándola aún por el primer nombre, sin advertir que las cosas cambiaron por completo. Pero en el trabajo personal, particularmente en el trabajo conectado con este sistema, debemos aprender cómo mantener estas octavas sin desviarse, cómo mantener una línea recta. De otro modo, no encontraremos nada. Hemos de retomar a la psicología hasta cuando estudiemos otros aspectos del sistema, porque solo con la ayuda del estudio psicológico incrementaremos realmente nuestro conocimiento. Sin ella, solo estaremos aprendiendo palabras. Solo cuando sepamos cómo estudiarnos psicológicamente en relación con el accionar de nuestras mentes, de nuestra cognición, etc., podremos empezar a aprender algo. Trataré de dar algunos ejemplos de cómo debe empezar el estudio de sí. Ya hemos hablado de la mentira y di una definición posible de la psicología como el estudio de la mentira. De modo que una de las cosas primeras y más importantes que han de observar es la mentira. Muy afines a la mentira son nuestras ilusiones, las cosas con que nos engañamos, las ideas equivocadas, las convicciones equivocadas, los criterios equivocados, etc. Todos estos deben ser estudiados porque, hasta que empecemos a entender nuestras ilusiones, jamás podremos ver la verdad. En todo, primero debemos separar nuestras ilusiones de los hechos. Solo entonces será posible ver si podemos aprender realmente algo nuevo. Una de las ilusiones más importantes y más difíciles de vencer es nuestra convicción de que podemos hacer. Traten de entender lo que esto significa. Pensamos que elaboramos un plan, decidimos, iniciamos y logramos lo que queremos. Pero el sistema explica que el hombre número 1, número 2 y número 3 no puede hacer. No puede hacer nada. Simplemente le ocurre todo. Eso puede sonar extraño, particularmente ahora en que todos piensan que pueden hacer algo. Pero, poco a poco, entenderán que muchas cosas que acostumbramos decir en general sobre el hombre solo podrían ser ciertas sobre hombres de un nivel superior, y no se aplican a los hombres de nuestro nivel bajo. Si se dice que ese hombre puede hacer, eso estaría en lo cierto con respecto al hombre número 7 y número 6. Incluso el hombre número 5 puede hacer algo en comparación con nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. También podrían decir que piensan que el hombre tiene conciencia. Eso estaría correcto en relación con el hombre número 5, número 6 o número 7, empezando con el hombre número 5. Y si dijeran que el hombre tiene conciencia, eso sería cierto en relación con el hombre número 4, pero no en relación con el hombre número 1, número 2 y número 3.
Debemos aprender a distinguir a qué categoría de hombre se refieren las cosas, porque algunas cosas están bien en relación con una categoría, pero equivocadas en relación con otras. Es importantísimo entender que el hombre no puede hacer, porque esta es la base de nuestra visión de nosotros mismos. Y aunque estamos contrariados con nosotros mismos, pensamos que las demás personas pueden hacer. No podemos aceptar completa y plenamente que las cosas suceden mecánicamente y que nadie les da un empujón. Al principio es difícil ver esto en gran escala, pero lo verá muy pronto en usted. Al estudiarse, si trata de hacer ciertas cosas que generalmente no hace, por ejemplo, si trata de recordarse, si trata de estar consciente de usted mismo, entonces muy pronto verá si puede hacer algo o no. Y en la mayoría de los casos hallará que no puede hacerlo. Si no podemos hacer algo con nosotros mismos como el hombre número uno, número 2 y número 3, ¿deberemos recurrir a algún medio externo si queremos estar conscientes? Ouspensky. No hay medios externos a los que podemos recurrir, porque somos mecánicos. No podemos hacer nada, pero hay diferencias en el hacer y la observación de sí las mostrará. Por ejemplo, podemos mostrar alguna resistencia. Podemos tener algún deseo, alguna tendencia, pero podemos mostrar resistencia a ello y podemos seguir resistiendo todos los días. En cosas muy pequeñas tenemos alternativa. De modo que aunque no podamos hacer, entre comillas, hay muchas cosas pequeñas que ahora podemos hacer. Por ejemplo, podemos tratar de estar conscientes de nosotros mismos. Ciertamente, no podemos hacerlo durante largo tiempo. ¿Pero lo intentamos o no? Esta es la cuestión. Al observar estas diferencias, diferentes acciones nuestras, vemos que, como principio general, aunque el hombre número uno, número 2 y número 3 no puede hacer nada, si se interesa por algo, si empieza a querer algo más que cosas corrientes, entonces no está siempre en el mismo nivel y puede escoger momentos en los que puede empezar a hacer en un sentido muy elemental. Otro importantísimo problema que debemos considerar es la idea del bien y del mal en este sistema. Porque, por lo general, los criterios de las personas son muy confusos en este tema y es necesario que usted mismo establezca cómo entenderlo. Desde el punto de vista del sistema, hay solo dos cosas que pueden compararse o verse en el hombre: la manifestación de las leyes mecánicas y la manifestación de la conciencia. Si quiere encontrar ejemplos de lo que pueden llamar bien o mal para llegar a alguna norma, verá de inmediato que lo que llamamos mal es siempre mecánico, nunca puede ser consciente, y lo que llamamos bien es siempre consciente, no puede ser mecánico. Y sumirá largo tiempo ver la razón de eso, porque estas ideas de lo mecánico y lo consciente están mezcladas en nuestra mente. Nunca las describimos en el sentido correcto, de modo que este es el siguiente punto que debemos considerar y estudiar. Además, en conexión con la cuestión del bien y del mal, debemos tratar de entender las relativas posiciones de la moralidad y la conciencia. ¿Qué es moralidad y qué es conciencia? En primer lugar, podemos decir que la moralidad no es constante. Es, es diferente en diferentes países, en diferentes siglos, en diferentes décadas, en diferentes clases, con gente de educación diferente, etc. Lo que puede ser moral en el Cáucaso puede ser inmoral en Europa. Por ejemplo, en algunos países la venganza de sangre es una cosa muy moral. Si un hombre rehúsa matar a alguien que mató a un tío lejano, sería considerado muy inmoral. Pero en Europa nadie pensaría eso. De hecho, la gente, en
su mayoría, juzgaría muy inmoral al hombre que matase a alguien, incluso al pariente de alguien que mató a su tío. De manera que la moralidad es siempre diferente y cambia siempre. Pero la conciencia nunca cambia. La conciencia es un género de comprensión emocional de la verdad en ciertas relaciones definidas, por lo general en relación con la conducta, con las personas, etc. Esto es siempre lo mismo. No puede cambiar ni diferir en una nación u otra, en un país u otro, en una persona u otra. Traté de conectar en su mente lo que dije sobre el estudio del bien y del mal, de la mecanicidad y la conciencia, de la moralidad y la conciencia, y luego planteé la pregunta: ¿el mal consciente es posible? Eso requerirá estudio y observación, pero desde el punto de vista del sistema hay un claro principio de que el mal consciente es imposible. La mecanicidad debe ser inconsciente.